con agosto en la boca y la paja al pajar. En Palencia escucharon los quejidos del mar. Catalina en la feria le compró al charlatán un sonajero y algo de azafrán. Era un año perplejo, corazón fraternal. Buenas noches, presidente. ¿Por qué ha elegido esta canción como banda sonora para este Día de San Jorge? Primero porque creo que es la última que compuso nuestro añorado Joaquín Carbonell, al que cada día echamos más de menos. Y segundo porque evoca uno de los episodios más conmovedores y más entrañables que hemos vivido estos años de recuperación de la memoria. Estamos en el Pablo Serrano, es un lugar que acoge exposiciones, acoge presentaciones de libros, conciertos, ensayos de danza, en un año en el que la cultura se ha reivindicado como salvadora para muchos de nosotros. Es un año especialmente alegre, especialmente de celebraciones. Celebramos a Goya, celebramos a Sender, hemos recibido premios en las manos de Pilar Palomero, de Irene Vallejo. ¿Es la cultura el refugio que ha encontrado usted este año? Bueno, yo he encontrado refugio en la cultura toda mi vida. Y le he de decir que este año en particular, quizá menos que otras veces, porque este año no hemos tenido ni un segundo. El virus no nos ha dado ni un segundo de tregua, hasta el punto de que yo en concreto no he tenido ni siquiera vacaciones. La cultura, presidente, es terapéutica, es un bálsamo, pero también necesita que la curen. En esta pandemia ha sufrido especialmente, hemos visto durante meses la actividad paralizada prácticamente. Ahora estamos con unos aforos al 50% en teatros, en cines, en conciertos. ¿Cree que va a recuperar ese pulso la cultura y qué va a hacer el Gobierno de Aragón para ayudarle a que lo retome? Celebraciones como las que ustedes han referido hace un momento, lo de Goya, lo de Sender, contribuyen sin duda. Pero en este momento nos preocupa el hecho de que las restricciones de horarios, de aforos, han causado un daño muy importante al sector del teatro, al sector de la música, a la cultura en general, y que les tenemos que ayudar. Lo hicimos el año pasado, en este momento hay ayudas convocadas. El plan financiado por el Gobierno de España con 140 millones va a ir también destinado a las gentes de la cultura, que lo mejor que les puede ocurrir es que se liberen los aforos y se levanten todas las restricciones, pero que evidentemente para recuperar el pulso perdido necesitan una ayuda que el Gobierno de Aragón de todas formas les va a dar. Esperamos que sea pronto cuando podamos disfrutar de esa cultura segura. Para empezar, mañana es el Día del Libro, el Día también de Aragón. Es el segundo Día de Aragón que celebramos en pandemia. Queremos tener un recuerdo a esos 3.414 aragoneses que han perdido la vida este año debido al virus. Un año muy complicado en lo personal y en lo laboral para muchas personas, e imagino que también complicado en la gestión. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil de tomar en este tiempo y después de un año, cuál hubiera tomado de otra medida? La más difícil sin duda fue la primera. 2 días antes del estado de alarma tuvimos que cerrar los colegios, lo cual producía verdadero vértigo porque no sabíamos lo que teníamos enfrente, aunque empezábamos a barruntar que era muy grave y que nos iba a causar muchos trastornos en todos los órdenes. Adoptamos esa decisión, que yo creo que fue acertada en su momento, y después hemos adoptado una luz de decisiones de toda naturaleza. Siempre hemos tenido claro que no nos temblaría la mano, que haríamos todo lo que hubiera que hacer para proteger la salud y la vida de los aragoneses, que no repararíamos en gastos y evidentemente hemos cometido errores. Yo ahora me replantearía un confinamiento provincial tan prolongado como el que vivimos. Quizá debimos ser más estrictos en la gestión de las restricciones en el Puente del Pilar, que nos causó unos quebrantos posteriores muy serios. Sabíamos que los temporeros podían ocasionar algún problema, pero no tantos como ocasionaron no los temporeros, que no son responsables de nada, sino la irresponsabilidad de muchos de los empleadores de los temporeros. Pero insisto, es que nos enfrentábamos a un fenómeno totalmente desconocido y por tanto los errores eran prácticamente inevitables. En este tiempo de pandemia, uno de los colectivos más castigados ha sido el de nuestros mayores. Han vivido muchos de ellos la pandemia en soledad. La mitad de los fallecidos vivían en residencias, pero también nos han dado una lección de sacrificio, de resignación. Hemos querido darles voz. Vamos a escuchar a Natividad Blasco. Tiene 71 años y es de Zaragoza. Le lanza esta pregunta. Yo lo he pasado mal porque no he podido estar con mis nietos lo que yo hubiese querido.
y al más pequeño no lo he visto en casi 2 años y, en fin, a ver qué es lo que el Gobierno puede hacer con nosotros para que esto no vuelva a pasar. ¿Se siente en deuda con la gente mayor? Esta generación ha dado ejemplo desde hace muchos años de seriedad, de afrontar la vida con sobriedad, con seriedad, pero con compromiso. Es una generación sacrificada y ya solo les faltaba tener que atravesar por esta pandemia que se ha cebado fundamentalmente en ellos. Para nosotros ha sido muy doloroso tener que tomar medidas que, por cuidarlos a las personas mayores, por tratar de salvar su vida y su salud, representaban una especie de aislamiento, representaba sumirlos en situaciones de soledad absolutamente indeseables. Era lo único que cabía hacer para protegerlos, pero por otra parte se les causaba un dolor, se les causaba un malestar que a nosotros nos dolía mucho. Yo lo sufrí en el caso de mi padre, que estaba en una residencia, lo hemos sufrido prácticamente todos, y desde luego algo que nos quedará grabado a fuego en la memoria será lo que han sufrido las personas mayores, el ejemplo que nos han dado y sobre todo esa paradoja de que por cuidarlos les hayamos tenido que someter a regímenes de soledad y de aislamiento absolutamente indeseables. Hablemos de la esperanza, la que llega en forma de viales de vacunas. En este momento son aproximadamente 117.000 personas en Aragón las que ya han recibido las 2 dosis de la vacuna, son personas inmunizadas. ¿Cree que en este momento estamos todavía dispuestos o en disposición de mantener el compromiso de llegar al final de agosto con el 70% de la población vacunada? Nosotros nos tenemos que atener a lo que nos va diciendo el Gobierno de España, que a su vez depende de la Unión Europea. Aragón tiene capacidad para administrar vacunas, no como lo está haciendo ahora, sino al triple o al cuádruple de las que está administrando hasta ahora, pero lógicamente solo podemos administrar las que nos llegan. De todas formas, he de decirles que simplemente por el hecho de que se haya vacunado esta minoría de la población a la que usted refería, simplemente por eso los efectos ya son absolutamente espectaculares. El número de decesos en residencias entre personas mayores ha descendido de manera formidable. La ola esta que estamos viviendo, que en nuestro caso es la quinta, no ha tenido ni de lejos la gravedad que han tenido las anteriores. El impacto sobre los sectores más vulnerables ha sido mucho más reducido y por tanto cabe esperar que, si no es en septiembre, en octubre o en noviembre, esta pesadilla que nadie imaginaba que íbamos a vivir en nuestra generación quede definitivamente atrás. Yo he dicho en alguna ocasión a compañeras y compañeros de ustedes que creo que lo primero, y deseo fervientemente que podremos hacer con absoluta normalidad, será la campaña de la nieve que tantos quebraderos de cabeza nos ha causado este año. Hablaremos sin duda de la nieve, pero vamos a una fecha que tenemos más próxima, que es el 9 de mayo, cuando termina el estado de alarma, que es una fecha que todavía genera dudas alrededor. Rebeca Vidal, nuestra compañera de Informativos de Aragón Televisión, le plantea la siguiente pregunta. Ante los reveses judiciales que ha vivido la comunidad, Aragón aprobó su propia ley autonómica. ¿Teme ahora que, como dicen algunos expertos constitucionalistas, esta norma no sea suficiente para poder limitar la libertad de circulación cuando finalice el 9 de mayo el estado de alarma? Primero, permítanme decirles que las autonomías han demostrado una mayoría de edad con ocasión de la pandemia, toda vez que sobre sus espaldas los gobiernos autonómicos hemos soportado la crisis más grave que ha vivido España desde 1939. El Estado autonómico ha sido fuerte, ha resistido, hemos ejercido bien nuestras competencias y en el caso de Aragón además hemos sido capaces de legislar. Somos la única comunidad autónoma que ha aprobado una ley para hacer frente a la pandemia. A partir del 9 de mayo, en fin, no sabemos exactamente qué ocurrirá, si se prorrogará o no se prorrogará el estado de alarma, pero en caso de que no se prorrogue, nosotros estamos en disposición de tomar más medidas que el resto de las comunidades autónomas como consecuencia de esa ley. Podemos hacer confinamientos locales y provinciales, podemos tomar medidas de restricción de espacios, de horarios, lo podemos hacer prácticamente todo, excepto decretar toques de queda o hacer confinamientos autonómicos. Dicho lo cual, intuyo, más que prever, intuyo que seguramente, tal como van evolucionando los datos, ya no haya que recurrir a medidas extremas. Por tanto, ojalá
ni sea necesario el estado de alarma, ni sea necesario siquiera la aplicación de nuestra propia ley, de la que, por cierto, me siento muy orgulloso. Igual que me siento orgulloso de que el gobierno autonómico, de que el autogobierno, de que el Estatuto de Autonomía nos haya permitido hacer frente con mucha solvencia a la principal crisis que ha atravesado España desde 1939. Cuando habla de esas medidas extremas, ¿se refiere a confinamientos o también a limitaciones horarias? No sé si cree que lo peor ha pasado y que ya no va a haber que tomar más medidas, o que algunas, aunque sean menores, sí que tendremos que tener en el corto o medio plazo. Creo que es prácticamente unánime la opinión de que lo peor ha pasado. De hecho, estamos todavía en una ola causada por la Semana Santa, que está teniendo un perfil mucho más bajo, mucho más controlable que las olas anteriores. Yo, insisto, intuyo que vamos a ir progresivamente a mejor. Yo no digo que no vayamos a tener otros repuntes, yo no digo que no vayamos a tener que tomar algún tipo de medida, pero me dolería mucho equivocarme si digo que en modo alguno serán tan drásticas y tan graves como las que hemos tenido que tomar. Desde luego, salvo confinamientos locales, yo apostaría porque confinamientos provinciales ya no tendremos que tomar ninguna medida en ese sentido. Hablábamos de la pandemia y de sus secuelas económicas. La hostelería y el turismo son algunos de los sectores más castigados, y los hemos visto desde puntos en los que se han estado manifestando hasta firmar un plan de rescate. ¿Cuándo van a empezar a llegar estas ayudas? ¿Cuándo las van a empezar a recibir? En este momento se está tramitando la orden correspondiente que se podrá lanzar para que empiecen las solicitudes de los beneficiarios en el momento en que las diputaciones provinciales aprueben formalmente su convenio en sus respectivas instituciones, y esto tendría que ser pronto porque además esto se va a solapar con otro tipo de ayudas. Quiero decir, sin temor a equivocarme, que la Comunidad Autónoma de Aragón ha sido quizá la comunidad autónoma de España que más está ayudando al sector de la hostelería y del turismo, y lo digo sin temor a equivocarme. Les ayudamos en el año 2020, el plan de los 50 millones de euros es un plan que los propios hosteleros acogieron con mucho optimismo porque dijeron que era el más importante que se había aprobado en España. Ahora van a venir más medidas específicas para la nieve, específicas para el comercio afectado, por ejemplo, por el cierre de las estaciones, el plan del Gobierno de España de los 141 millones de euros, que va a ser muy difícil de gestionar, pero que tenemos que aprobarlo rápidamente y empezar a gestionarlo ya. Yo sé que muchas veces los ciudadanos no entienden la lentitud con la que se produce la administración, que a veces es desesperante. Una vez que se toman los acuerdos, ponerlos en marcha cuesta mucho, pero les pido que tengan un último esfuerzo de paciencia, que hagan un último esfuerzo de paciencia, porque todo está apoyado, todo está aprobado, el dinero existe, se lo garantizo, y solo falta que la maquinaria administrativa dé los últimos pasos para que las ayudas empiecen a llegar. Insisto que lo más importante es, y ellos piensan lo mismo, que se eliminen las restricciones, que se eliminen los confinamientos, que haya movilidad, que haya disponibilidad libre de los espacios, pero evidentemente necesitan una ayuda, necesitan un estímulo para retomar el pulso que a lo largo de estos meses han perdido. Ha mencionado antes la nieve, que ha sido un sector muy afectado dentro del turismo y dentro de la hostelería. La nieve representa el 7% del Producto Interior Bruto de Aragón, el 10% si se tiene en cuenta la provincia de Huesca, da empleo directo e indirecto a más de 16.000 personas, y este ha sido el invierno más duro para ellos, con 6 de las 7 estaciones cerradas. Ha sido para muchos prácticamente un invierno en blanco. ¿Va a haber un plan específico para la nieve, para los empresarios? Sí, con las diputaciones provinciales de Huesca y de Teruel estamos pergeñándolo, estamos ultimándolo con aportaciones del Gobierno de Aragón y de las propias diputaciones provinciales. Será complementario de los otros planes, porque los otros planes también benefician a los hosteleros y a la gente de las empresas de turismo de la nieve, pero será, y de hecho es algo que se debería valorar por parte de la gente de la nieve, porque ha habido otros sectores también muy damnificados dentro de la economía aragonesa que todavía están esperando que se les dé respuesta, aunque también les quiero decir que se les dé la respuesta. De lo que se trata es de que nadie se quede atrás, de que nadie tenga la situación de la sensación de que ha quedado abandonado, de que ha quedado desamparado por parte del Gobierno de Aragón, y eso va a requerir un esfuerzo muy importante, el esfuerzo de la recuperación. Tenemos mucho futuro, tenemos proyectos formidables en todos los sectores motores de la economía, pero lo primero que tenemos que hacer es
cerrar las brechas muy dolorosas en muchos casos que la pandemia ha ocasionado en sectores como estos a los que nos estamos refiriendo, fundamentalmente el sector de los servicios. ¿Hay algún plazo para ese plan? ¿Maneja algunos tiempos para que lo puedan conocer el sector? Sé que se está trabajando sobre ello. Dar plazos en estos casos es casi una temeridad porque no solo depende de llegar al acuerdo político, que eso suele ser lo más sencillo. Disponibilidades económicas, tanto por parte del Gobierno como por parte de las diputaciones, existen, y de lo que se trata luego es de darle forma administrativa y que las ayudas les lleguen. Y lo cierto es que tenemos una administración tan enrevesada que queremos corregir a través de la aplicación dentro de pocos meses de la Ley de Agilización Administrativa, pero ahora es una administración tan enrevesada que aplicar cualquier decisión cuesta más esfuerzo que conseguir el dinero y los acuerdos que preceden a la decisión. Seguiremos atentos a la evolución de ese plan, como seguiremos también atentos a los datos del desempleo, que son un buen termómetro de la economía. Los últimos datos, los de marzo, daban un pequeño respiro a la tendencia que ha marcado la pandemia, ha bajado un poco el desempleo, pero tenemos que recordar que este año se han destruido todavía 13.400 empleos y hay unas 14.700 personas que todavía están afectadas por ERTEs. ¿Qué planes tiene el Gobierno de Aragón para dinamizar el mercado, para generar empleo, que es sin duda el motor de la economía? Hay una parte de todo ese análisis muy certero que ha hecho usted, que es la más dolorosa, que es la cifra de desempleados. Pero hay elementos que inducen el optimismo. Primero, los motores fundamentales de la economía aragonesa, la industria, la logística, el sector de las renovables, la agroalimentación, son unos motores que están funcionando ya a pleno rendimiento, y esa es la base, esa es la columna vertebral de la economía. ¿Qué es lo que está generando unas cifras preocupantes de paro? El cierre de los servicios de la hostelería y del turismo fundamentalmente. ¿Cuál es la mejor receta para reactivar esos sectores? La eliminación de las restricciones. De hecho, simplemente el levantamiento del confinamiento provincial y la mejora de los horarios ha ido ocasionando por goteo un incremento constante del empleo en ese sector. Usted habla de unos datos que eran esperanzadores. Si viéramos los datos de este momento del empleo en Aragón, son mejores todavía que aquellos a los que usted se refería, y es obvio que esta situación va a ir mejorando. Tenemos menos gente en ERTEs que otras comunidades autónomas, es decir, que tenemos una situación mucho más próxima a la normalidad, y yo estoy convencido de que a final de año habremos normalizado el empleo en los sectores de los servicios, que ha sido el más damnificado, y el resto de los sectores, a tenor de los proyectos que en este momento tenemos encima de la mesa, estoy convencido que van a situar a la economía aragonesa muy por encima del tono y del funcionamiento de la media del conjunto de la economía española. Muy pendientes de toda la evolución de estos datos de empleo están los jóvenes. Hemos querido escucharles. Vamos a escuchar a Malik Senet, tiene 18 años y estudia primero de Derecho. Este ha sido un tiempo de renuncia para los más jóvenes. Hemos perdido uno de los años más importantes tanto en lo social como en lo académico. Presidente, ¿cómo es el futuro que nos espera? ¿Debemos ser optimistas? ¿Podemos darle esperanzas a Malik? No solo debemos serlo, sino que tenemos la obligación de serlo. Se puede ser optimista por dos razones. Una, porque las cosas van bien, y otra, por tratar por todos los medios de hacer que las cosas vayan bien. Los jóvenes tienen motivos para la preocupación, han sido otro de los sectores afectados por la pandemia. Teníamos unas excelentes cifras en cuanto a empleo joven antes de la pandemia, ahora las tenemos sensiblemente peores. Y en ese sentido el Gobierno de Aragón va a redoblar esfuerzos en las dos líneas fundamentales que ha utilizado en los últimos años para fomentar el empleo entre la gente joven. Primero, la formación profesional, mejorada en cantidad y en calidad y dirigida hacia los sectores que van a generar empleo en los próximos años, el sector de la digitalización, por ejemplo, al calor de la llegada de Amazon Web Services, y por otra parte, junto con los agentes sociales, en la mesa del diálogo social, la consejera Gastón está trabajando en un nuevo plan de empleo de jóvenes. El Instituto de la Juventud habla de planes de retorno de jóvenes, que también está teniendo buen funcionamiento, pero le querría decir a este joven, que acierta mucho en el diagnóstico, que el Gobierno sabe que se tiene que dedicar de manera muy intensa a ellos. Y no solo lo sabe, sino que lo está haciendo. Le pido un punto de optimismo, porque desde luego sin esperanza y optimismo es imposible que se supere ninguna clase de situación.
Los fondos de la Unión Europea y de Madrid se dibujan como una esperanza a corto plazo. ¿Tiene idea de qué fondos van a llegar a Aragón y qué proyectos son los que prosperarán? A corto plazo, lo fundamental no son los fondos europeos, sino las medidas de recuperación de los sectores más damnificados, que son, vuelvo a insistir, los sectores de los servicios, de la hostelería, del turismo, de la cultura, etcétera, etcétera. Eso es lo más inmediato de todo. Los fondos europeos, ¿qué nos van a permitir? Nos van a permitir transformar nuestra economía. Procesos que ya estaban iniciados anteriormente, de adaptarnos a la transición ecológica, impulsar la transición digital, hacer de la nuestra una economía más resiliente, eran procesos ya iniciados, insisto. Y lo que van a hacer los fondos europeos es permitir acelerar ese tipo de procesos y ese tipo de inversiones. En Aragón estamos trabajando con el sector privado. El talento que las empresas aragonesas están poniendo sobre la mesa es apabullante, es desbordante. Tenemos muchos proyectos de gran calidad, proyectos que van a ir a Madrid con el sello aragonés, con el marchamo aragonés, de la responsabilidad social, de la calidad del empleo, de los planes formativos que han de acompañar al empleo que se genere como consecuencia de esas inversiones. Y yo confío sinceramente que esta colaboración público-privada que estamos haciendo entre el Gobierno y las empresas tenga como colofón, tenga como resultado una buena acogida por parte del Gobierno de España, que es en definitiva quien tiene que aprobar las ayudas de estos proyectos nuestros, y que sean un revulsivo definitivo para nuestra economía, que insisto que despunta como una de las economías más florecientes de los próximos años en todo el conjunto del país. Ha puesto sobre la mesa dos escenarios en esta entrevista. Por un lado, ese músculo empresarial que tiene Aragón, con sectores como la logística, la automoción, las renovables, con proyectos en los que se está trabajando y que aterrizarán y serán motor seguro como Amazon, Bonaria, Entarmac. Pero por otro lado también ha destacado que estamos en una crisis sin precedentes, una crisis que no vivíamos desde el final de la Guerra Civil. ¿Cree entonces que la economía va a ser suficiente ese músculo para salir adelante? ¿Tenemos razones para confiar en la economía aragonesa? Tenemos razones para confiar en la economía aragonesa más allá de las políticas públicas. La economía aragonesa tiene un músculo formidable, un nervio, una capacidad de innovación, de creación, un talento que yo diría que la hace sobresalir sobre todas las demás economías españolas y empezar a ocupar posiciones de liderazgo en muchos sectores, desde luego en la logística con toda claridad, en la agroalimentación. Espero que pasemos a desempeñar un papel de liderazgo también en el terreno de la economía digital. Ahí estuvimos con los responsables americanos de Amazon Web Services, que están muy ilusionados con su proyecto en Aragón. Es decir, tenemos fundamentos muy sólidos para pensar el futuro con optimismo. Otra cosa es que no perdamos la vista respecto a los destrozos de la pandemia, destrozos que también han sido muy notables en los servicios públicos. ¿Cuál es la prioridad junto con la recuperación de la economía del Gobierno de Aragón en este momento? Recuperar la salud y la fuerza de los servicios públicos, recuperar la salud y la fuerza de la sanidad pública, de la escuela pública, de los servicios sociales, y sobre todo detectar todas las brechas que se han ocasionado dentro del tejido social aragonés, para que esta crisis no añada desigualdades a la crisis anterior, que todavía no se había cerrado del todo. Vamos acumulando crisis, vamos acumulando heridas sociales, vamos acumulando desigualdades, y eso para un gobierno como el que yo presido es absolutamente imposible de aceptar. Por tanto, recuperación de la economía, pero también eliminar cualquier tipo de brecha de desigualdad. De esta crisis tenemos que salir más fuertes, pero todos a la vez, sin dejar a nadie atrás. Sobre unidad, precisamente, pregunta nuestro compañero desde la redacción de Aragón Radio, Rafa Navarro, quiere lanzarle una pregunta sobre la salud, precisamente del cuatripartito, del Gobierno. Presidente, dentro de pocos meses se van a cumplir los 2 primeros años de esta legislatura, una legislatura en la que por primera vez en la historia de Aragón hay 4 partidos dentro del Gobierno de coalición. Cuando firmaron los acuerdos de investidura y también consecuencia de los programas políticos de cada uno de ellos, se sabía que había asuntos en los cuales habría discrepancias, por ejemplo, el sector de la nieve o también la política hidráulica con obras como Mularroya, sobre la cual hemos conocido recientemente una sentencia de la Audiencia Nacional. ¿Cómo han gestionado esas discrepancias dentro del Gobierno de coalición?
Dice usted que es primera vez que en Aragón hay un cuatripartito. Le corrijo, yo creo que es primera vez en Europa que hay un gobierno cuatripartito, lo cual no deja de ser significativo y no deja de dar a entender algo de lo que yo presumo mucho, y es de la capacidad que los aragoneses tenemos para entendernos y para poner por delante de nuestros intereses partidarios el interés conjunto de la comunidad. Hicimos un acuerdo que de entrada se antojaba difícil, que algunos pronosticaban de muy corta duración, y lo cierto es que han pasado 2 años y yo me atrevo a decir que si cuando arrancó era sólido, en este momento es mucho más sólido todavía. Aceptábamos ya entonces que teníamos discrepancias insalvables, por ejemplo, en las dos cuestiones que ha señalado, es decir, en el tema de la nieve, en el tema algunas cuestiones medioambientales, en la política hidráulica fundamentalmente, y como sabíamos que eran diferencias insalvables, no nos propusimos ni siquiera buscar posiciones intermedias, porque son diferencias insalvables y aceptadas desde el principio. Ahora ha ocurrido lo de la sentencia, en mi opinión, absolutamente demoledora de la Audiencia Nacional sobre Mularroya. Para 2 de los socios del Gobierno, para Podemos y para Chunta, es una sentencia que celebran, y para los otros 2 socios, para el Partido Socialista y para el PAR y para el resto de los grupos de las Cortes de Aragón, es una sentencia absolutamente perjudicial para la comunidad y que, en nuestra opinión, exige que se la recurra y que se la combata por todos los medios, porque no tiene mucho sentido hablar de combatir la despoblación y al mismo sentido privar al medio rural de aquellos instrumentos que justamente permiten combatir la despoblación. La despoblación se combate con recursos, se combate con oportunidades de empleo y de generación de riqueza, y desde luego en el medio rural no hay fuente de riqueza más notable y más productora de empleo que la que se deriva de la agroalimentación, de la producción de alimentos, y desde luego producir alimentos sin agua es absolutamente imposible. Eso puede ocurrir en Alemania, en Francia, que llueve mucho, pero aquí no. Aquí o se embalsa y se regulan los ríos, o si no es absolutamente imposible que la gente viva en los pueblos. Hablando del medio rural y hablando también de agroalimentación, hoy han salido a la calle el sector agrario para exigir una política agraria común, una PAC más justa y más profesional. Lo hacen justo en el momento en el que se está ultimando la negociación de la reforma para 2023 a 2027. ¿Cuál es la propuesta del Gobierno de Aragón y cree que va a haber algún periodo, alguna propuesta, alguna solución transitoria hasta 2023? Si los fondos que llegan a España y en particular a Aragón a través de la PAC se utilizaran debidamente, seguramente no habría una herramienta más potente para combatir la despoblación y para sacar al medio rural del abandono en el que ha estado durante muchos años. Seguramente no había una herramienta más poderosa que esa. ¿Qué ocurre? Que buena parte de esos fondos en los últimos años, en las últimas décadas, han ido a parar a personas que no están directamente implicadas en el trabajo del campo, que no son agricultores directos, que no viven de la agricultura y que perciben fondos por una cosa que se llama derechos históricos absolutamente improductivos, que en nuestra opinión deberían desaparecer. De hecho, el Gobierno de Aragón, a través del consejero Lona, ha liderado en España una visión de la PAC que elimine los derechos históricos y que suponga que todos los fondos que lleguen a España, y en nuestro caso Aragón, vayan directamente a fomentar las rentas agrarias de quienes realmente se dedican a la agricultura y a la ganadería en el territorio, a los verdaderos profesionales, y a promover programas de desarrollo rural a través de industrias agroalimentarias, a través de modernización de explotaciones y de regadíos, a través de incorporación de jóvenes agricultores. Si consiguiéramos que esa propuesta de Aragón saliera adelante, la PAC sería seguramente la mejor política pública de la que dispondríamos para regenerar el medio rural aragonés. No todo el mundo piensa lo mismo que nosotros. Hay comunidades autónomas que se aferran a seguir manteniendo los derechos históricos, a que gran parte de los fondos europeos vayan a manos absolutamente improductivas, y en ese momento se está en ese debate, a ver si al final la solución que adopte el ministro de Agricultura, que es un tipo excelente, por cierto, se aproxima sustancialmente a lo que nosotros estamos defendiendo y que está bien lo que defienden organizaciones agrarias como UAGA y UPA, por lo menos. Seguimos en el panorama nacional donde parecen estar lejos de los pactos que sí somos capaces de alcanzar en Aragón. ¿Le preocupa el clima político que hay en este momento en España?
Me preocupa mucho porque llevamos ya unos cuantos años de inestabilidad política, de inestabilidad, por tanto, social. Esa es la peor manera de presentarse ante el mundo, esa es la peor manera de ofrecer a los inversores seguridad para sus inversiones y para atraerlos, en definitiva, a que actúen aquí en España en vez de hacerlo en otros lugares. Y me satisface mucho que en Aragón la dinámica sea justamente la contraria. En Aragón somos capaces de llegar a acuerdos. En Aragón hace tiempo que tenemos claro que de las crisis y de las situaciones difíciles no se sale ni por la izquierda ni por la derecha, se sale mirando todos al frente y todos dándonos la mano. Hemos hecho grandes acuerdos como la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, suscrita, ahí es nada, por 7 de las 8 fuerzas políticas del Parlamento, por los agentes sociales, por los ayuntamientos, por todas las instituciones. Hemos entendido que la transversalidad es la mejor fórmula para gobernar un territorio y hemos creado un clima de estabilidad social y política, un clima de confianza que está teniendo unos efectos absolutamente maravillosos, unos efectos magníficos en cuanto a la atracción de inversiones. Son cada vez más las multinacionales, las grandes empresas españolas o extranjeras que se fijan en nosotros y desde luego si somos capaces de mantener este clima, si somos capaces de mantener esta estabilidad, si somos capaces de entender que Aragón no es un proyecto de izquierdas ni de derechas, sino que es un proyecto común, el futuro que tiene esta comunidad por delante es absolutamente magnífico, estoy convencido de ello. Pues hablemos precisamente de eso, del futuro de la comunidad, porque mañana celebramos el Día de Aragón, que es un día de celebraciones, pero también de reivindicaciones. Son momentos para exigir más competencias, mayor financiación autonómica, más impulso a las lenguas propias. ¿Qué le falta al Aragón que se imagina el presidente? Al Aragón que yo me imagino le falta sobre todo una solución a la financiación autonómica. Yo creo que ahora que es el momento de hacerlo, ahora que estamos celebrando estos 40 años de autogobierno, estos 40 años de estatuto, estos 40 años de autonomía, que a Aragón le han sentado de maravilla, hacemos cosas que jamás se hubieran hecho desde Madrid, somos capaces de liberar todos los recursos de la comunidad autónoma, de explotarlos al máximo, esto desde Madrid jamás hubiera sido posible, es decir, el balance que tenemos que hacer es muy positivo de lo que ha supuesto el autogobierno para la comunidad autónoma y por tanto es cuestión de celebrar el estatuto, de celebrar las instituciones estatutarias, pero es también cuestión y es también momento de mirar qué es lo que nos falta. Y nos falta sobre todo un sistema de financiación autonómico justo. Los gobiernos de España se han empeñado siempre en financiar a las autonomías en razón a su número de habitantes, lo cual favorece a las comunidades más pobladas, a Andalucía, a Madrid, a Valencia, a Cataluña, Baleares, y perjudica a las comunidades como Aragón, donde somos pocos, vivimos de manera muy dispersa, la densidad de población es muy baja y eso significa que la prestación de los servicios de educación, de sanidad o de cualquier otra índole es mucho más cara. Cuesta mucho más cara una plaza escolar en Aragón que en Valencia, a veces hasta 3 o 4 veces más y por tanto la financiación autonómica debería contemplar esa variable. Ahora que se habla tanto de despoblación, a los gobiernos de turno, sean de cualquier partido, les viene de perlas, celebran que se les reclame grandes planes estratégicos contra la despoblación, compuestos de medidas difusas, porque eso les permite mirar hacia otro lado y no tener que responder ante lo que realmente tendrían que responder, que es, por ejemplo, ante la financiación autonómica. No se puede hablar de querer una España más poblada, de querer un medio rural más dinámico y a la vez plantear una financiación que prima el número de personas frente al coste real de los servicios. Con esta financiación autonómica la despoblación irá cada vez a más y desde luego si hay una reivindicación clara por mi parte en este 23 de abril, como lo ha sido en ocasiones anteriores, es que el Gobierno de España se plantee de una vez una nueva financiación autonómica que tenga el coraje y la valentía de no secundar el imperativo de las comunidades más pobladas, de Madrid, de Andalucía y tal, y que si realmente apuesta por una España equilibrada, con un interior que poco a poco se asemeje más en cuanto a vitalidad económica y en cuanto a calidad de los servicios a la España del litoral, lo que tiene que hacer es coger el toro por los cuernos y tomar medidas que están pendientes desde hace muchos años. Pues con ese mensaje nos quedamos de un Aragón más fuerte. Gracias, presidente, por atendernos y feliz Día de Aragón. Muchas gracias y feliz Día de Aragón a ustedes y a todos y cada uno de los aragoneses.
Gracias, presidente, y gracias a todos los que nos han acompañado. Recuerden que mañana podrán seguir todos los actos con motivo del Día de San Jorge en Aragón Radio, en Aragón TV y también en Aragón Noticias. Muy buenas noches. Un sonajero y algo de azafrán. Era un año perplejo, corazón fraternal. Por los pueblos brotaron